Prólogo. Este libro fue escrito con la base de 3 ideas fundamentales: la inspiración divina de la Escritura y la seguridad de la palabra profética. Una de las características sobresalientes y distintivas del cristianismo como religión revelada es la existencia de un abundante cuerpo de profecía batídica predictiva. Buena parte de estas profecías han hallado notable cumplimiento en la historia, mientras que otras aguardan su cumplimiento en el tiempo que el Señor ha dispuesto. Quienes creemos en la autoridad e inspiración de las Escrituras, confiamos en el cumplimiento de la palabra profética. Sin embargo, mientras que las doctrinas cristianas concernientes a los hechos principales de la fe se han definido y aclarado a lo largo de la historia de la Iglesia, la cuestión de los sucesos de los últimos tiempos permanece confusa en la mente de muchos hermanos. A Dios gracias, en el cristianismo bíblico no existen disensiones de importancia respecto de los hechos fundamentales: la segunda venida del Señor en gloria, la resurrección de los muertos, el juicio de los impíos y la glorificación de los santos. Pero cuando se ingresa en el terreno del modo en que han de cumplirse dichos propósitos divinos, aparecen claras divergencias en el entendimiento de las Escrituras. El resultado es que algunos se adhieren rígidamente a una determinada, comienzo de cita, escuela de interpretación de la profecía, mientras que otros renuncian al estudio de la profecía por considerarlo una empresa demasiado ardua. Fin de cita. Es posible o deseable que los creyentes, quienes hemos recibido el espíritu de la promesa, renunciemos a estudiar y comprender vastos pasajes de la Biblia que hablan precisamente de nuestra mayor esperanza. ¿Renunciaremos a que arda de gozo nuestro corazón? Lucas 24:32, cuando el mismo Espíritu nos abra las Escrituras. De ningún modo, la Biblia fue dada a los hombres para que conozcamos a Dios y tengamos vida en Él. El consejo eterno de Dios se contiene en toda la Escritura. 2 Timoteo 3:16 y 17, y no debemos renunciar a entender aquello que nos ha sido revelado para nuestra edificación y santificación, y para fortalecer nuestra gloriosa esperanza. La Escritura forma una unidad inquebrantable. A través de sus páginas, y en un todo orgánico, vemos transcurrir la historia de las relaciones divino-humanas, desde la creación hasta la consumación final. Toda la Biblia nos presenta un maravilloso panorama en el cual, a partir de la caída, podemos contemplar la raza humana en su lento retomo a la comunión con su Creador, según el plan eterno del Todopoderoso. Debido a esta extraordinaria unidad de la Biblia, cada pasaje debe ser relacionado con el resto de la Escritura si es que se desea comprender su conexión con el plan revelado de Dios, y esto es particularmente cierto respecto de la profecía predictiva, tanto aquella ya cumplida como aquella que aguarda su cumplimiento aún. La necesidad del estudio inductivo de la Biblia. Creo que es imposible comprender el plan de Dios para el destino humano como un todo coherente partiendo de esquemas humanos sobreimpuestos a la Escritura. Sin embargo, tengo la impresión de que muchos creyentes parecen proceder de este modo en las cuestiones proféticas: se adhieren a un esquema y luego interpretan todo lo demás conforme a él deductivamente. Sin embargo, el único tipo de esquema que puede tener algún valor es el que surge de un estudio detallado de cada uno de los pasajes pertinentes. Las conclusiones alcanzadas mediante el estudio cuidadoso, con la guía suprema del Espíritu, de cada pasaje de las Escrituras proféticas en su texto y contexto son la base para la recta comprensión de la profecía en conjunto. En este tipo de estudio inductivo, es imprescindible comenzar con un mínimo de presuposiciones. Cuantos menos prejuicios tengamos, más valederas serán nuestras conclusiones. Dicho en pocas palabras, el análisis cuidadoso debe preceder a la síntesis. El presente estudio pretende servir como modelo para este enfoque clarificador de la palabra profética. Muestra en primer lugar la notable confiabilidad de la palabra profética, que se constituye así en un testigo de primera categoría de la inspiración divina de la Escritura. En segundo lugar, relaciona Escritura con Escritura, mostrando la unidad orgánica y la coherencia interna del plan de Dios. En tercer lugar, se dedica exclusivamente a la importantísima profecía de Daniel 9:24 al 27, pero relacionándola con el resto de las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Las presuposiciones básicas han sido solamente los principios de la analogía de la fe, y de la exégesis literal según el método histórico-gramatical con la asistencia del Espíritu Santo. Juan 14:26 y 16:13 al 15.
Vaya una palabra de sincero reconocimiento para la memoria de don Jaime R. Taylor, un siervo de Dios quien no solamente alentó en mí el estudio de la profecía, sino que proveyó además buena parte del material bibliográfico aquí utilizado. También agradezco la ayuda bibliográfica del profesor Hans Calarondelle, quien me hizo llegar varios estudios de enorme valor. Finalmente, desearía solicitar que cualquier hermano que así lo desee, se sienta libre para enviarme críticas o comentarios acerca de esta obra, con el fin de estimular el intercambio y el diálogo entre creyentes, para alimentarnos mutuamente en el Espíritu. Efesios 5:18 al 20. Que el Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Fernando Sarabí, Iglesia Cristiana Evangélica, Emilio Jofré, 32, 5500 Mendoza, República Argentina.